El día de hoy, conversando en Forspa, nuevamente se encuentra en este edificio de la época porfiriana, que actualmente funciona como museo en Ciudad del Carmen, Campeche. Y pues vamos a conversar, Aníbal, de algo apasionante. En nuestra introducción, normalmente nosotros hablamos de que somos porque soy y soy porque somos. Todos sabemos que es bien difícil trabajar con personas y las organizaciones no tienen de otra más que hacerlo de manera cotidiana. O atienden los factores que de alguna manera los afectan, o simple y sencillamente se hacen de la vista gorda y que las cosas fluyan y se vayan dando las cosas como normalmente se dan. Y hablamos, Aníbal, nosotros en nuestras introducciones de nuestras capacitaciones, de yo soy lo más importante. ¿Por qué? Pedro, estaba escuchando sobre algo de lo que estabas tú diciendo, que era más importante, la empresa o los trabajadores. Pues uno habla a cómo le va, pero a final de cuentas los dos somos complemento. Sí, Los no dos puede, somos complemento. es simbiosis. La empresa necesita al trabajador para que realice sus proyectos y el trabajador necesita del proyecto a la empresa para que tenga su sustento. Pero entre ambos se logra. Entonces, ¿por qué soy yo lo importante? Pues en donde me toque trabajar o en la posición en que me encuentra, soy lo más importante para completar todo ese engrane para el logro de un buen objetivo. Entonces, si a mí no me intereso a mí mismo, pues ¿cómo van a ser mis resultados? Malos, malos. Y entonces de eso nace nuestro principio básico de yo debo reconocerme, ¿Es correcto? yo debo aceptarme y yo debo quererme y reconocerme como lo más importante. Dice la gran mayoría de los analistas, incluso de la Organización Internacional del Trabajo, que cuando esto no es una realidad, cuando no se parte de ese sustrato, las cosas se pueden ir dando, pero se van a ir dando de manera muy atropellada. Ocurrencias. Y aquí también entraría mucho, Aníbal, el asunto de que si yo soy lo más importante, ¿por qué realmente nos cuesta tanto trabajo aceptarlo, reconocerlo y quererlo? Buena pregunta. Fíjate que tiene mucho fondo esto, pero lo que vaya a decir, pues es una parte de lo cual yo pueda hacer. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Tú eres muy exigente contigo mismo y muchas veces no estás satisfecho, desde mi punto de vista, con las grandezas que has hecho. Y eso es también bueno, porque llevas a la mejora, a la mejora, a la mejora.
pero es bueno también reconocer, ¿sí? Que tenemos, pues ahora sí, yo siempre he dicho, pues me tengo que echar confeti yo mismo, sino ¿quién? ¿Sí? Entonces, somos buenos, pero aquel que también reconoce de sus limitaciones y hace algo por suplantar esas limitaciones, ¿sí? Va creciendo, Pedro. Y cuando tú creces, el entorno donde tú estás crece. Así de fácil. Cierto, cierto. Y hay otro principio también que quiero comentar contigo, de que muchos dicen que a partir de yo o a partir del mí, del yo, todo se crea. Sí. Esto no tiene nada que ver ni con la moralidad, ni con el aspecto religioso, nada, ni no. nada. Es entendible. No, porque no nos vayan a malinterpretar en ese sentido. No, a partir de mí, todo se va creando. Y San Agustín decía que nadie da lo que no tiene. Entonces, aquí parte otro punto importante, Aníbal, en el sentido de ¿por qué son tan difíciles las relaciones interpersonales en las organizaciones? Bien, a ver, hablamos del área marina. Hablemos en general. En general, yo siempre, bueno, si lo enfoco en el área marina, yo siempre he dicho que las diferentes regiones, ¿sí? Se pueden lograr un poquito más los objetivos porque pues es la misma cultura, hay muchas coincidencias, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacer las cosas. Y aquí esta es una Babilonia. Aquí ya vemos de todas las culturas del país, ¿sí? Lo que es bueno para uno es malo para otros y lo que está bien dicho está mal dicho. Entonces, aquí las maneras diferentes de trabajar cuando se les olvida, ¿sí? Que la manera correcta para poder trabajar pues, está en la ley federal del trabajo y en las normas. Ellos nos homologan. Normalmente las diferentes personas es muy difícil porque yo lo hago de esta manera. Ah, no, pero yo lo hago de esta manera. Y creen que cada una de ellas es correcta. Entonces ahí puede haber un conflicto, discrepancia de manera de hacer las cosas. Cuando las normas oficiales mexicanas te dicen cómo hacer el trabajo y se homologa. Ok, Aníbal, pero yo no quiero llegar a ese punto todavía porque si yo no traigo ese bagaje, si yo no traigo esos principios básicos que deben ser básicos desde que yo llego y toco la puerta de una organización, en el sentido de unidad en la diversidad. Ok. Oye, ahorita que mencionaste, toco la puerta, eso nos tocó a nosotros. Ahora hay que mandar un correo. Bueno, ahora bueno, es diferente, les tocó diferentes. Bien, híjole, pues cada quien es diferente, Pedro. Cada quien es diferente y inconsciente o conscientemente que hacemos que la gente quiera hacer las cosas como nosotros queramos. Y de la misma manera aparece, está la contraparte, la otra parte, y dice, no, yo lo hago de esta manera, ¿sí? Entonces ahí viene un proceso, aplica un proceso en el tiempo en fusión de culturas y de entendimiento. ¿Por qué el principio, por qué no traemos ya nosotros de alguna manera ese principio básico de buscar acuerdos? ¿Por qué siempre discrepamos? ¿Por qué siempre estamos viendo el punto negro dentro de todo lo blanco? ¿Por qué esa actitud
que no es exclusivo de nadie, sino que Es del humano. dijeran por ahí, pues es cultural, ¿no? No nos forman y nos transforman nuestros hogares, nuestras familias, las escuelas, las universidades, no nos van llevando a esa formación, a esa cuestión de convivencia con esos principios, o qué caray pasa. Mira, estábamos pasando un proceso de transformación, me voy a meter un poquito, en donde pues a nosotros sí nos tocó ser educados con un sentido social. O sea, eso que acabas de mencionar, sí lo traíamos, no nos fue difícil, ¿sí? Pero pasa 30 años atrás a un sentido individual, donde lo primero soy yo, nada más yo, entonces ahí sí ya empieza el conflicto. Ahí empieza el conflicto en donde, pues, a final de cuentas, uno somete a los demás. Somete, ¿sí? E impone. Entonces, ahí viene un retroceso. ¿Por qué? Porque pues a toda acción hay una reacción. Y si no me agrada y no me gusta, pues brazos caídos y no funciona. No funciona. Mira, ahorita que te mencioné, Pedro, del qué es más importante, la empresa o el trabajador, lo voy a poner de otro ejemplo. Yo puedo traer un billetito de 1,000 pesos, yo inversionista, lo pongo ahí y no le puedo decir, multiplícate. Lo invierto para que un factor humano, ¿sí?, lo desarrolle, tenga su utilidad, yo tenga la mía, va de la mano, va de la mano. Pero aquí es donde la gente debería entender que se debe a la empresa y la empresa al trabajador. Y ahorita que estás comentando dentro de lo individual, es una carrera pues ascendente, porque sí hay puestos, pero hay puestos también, ahí entra ya ¿cómo se llama? Como el de la cubeta de los cangrejos. Entiendo ese punto, Aníbal, pero nuevamente, el sustrato es el mismo. La relación debería de ser de persona a persona primero. Sí. ¿Por qué? Porque ahí en el asunto de persona a persona estarían valores como respeto, personalidad, temperamento, carácter, responsabilidad, compromiso. Yo entiendo mucho que, yo entro, toco la puerta a una institución y ya hay una estructura organizacional. No quiero meterme todavía a ese asunto de la estructura organizacional porque al final, Aníbal, sí o no todos traemos el mismo hardware. Sí, definitivo. Y ese es, tú y yo somos inteligentes. Tú y yo somos volitivos. De voluntad. Tú y yo somos libres. Podemos. ¿Ok? O no queremos. Entonces, traemos ese mismo sustrato. Nuevamente voy otra cosa es el software, ¿no? Otra cosa es lo que ya se va anexando a ese hardware. El conocimiento. A ese hardware y que yo lo voy transformando y lo transformo en procesos mentales, personales primero para poderlos transmitir posteriormente a los demás. Ok. Entonces, si traemos ese mismo sustrato, ¿por qué hay gente que se siente superior al otro en relación a donde nos igualamos?
persona. Yo como persona soy lo más importante. ¿Por qué crees, Aníbal, que suceden ese tipo de cosas? Nadie nace así. Nadie nace así. Te van formando, pero te van formando. Y aquí ya es donde estamos hablando de clasismo. Si te van formando a donde estés. Principios clasistas. Nos clasificaron. En la colonia nos clasificaron, pero éramos una sola raza. Ahora ya dijeron, ¿qué nos dijeron? Mestizos, zambos, mulatos, o sea, nos clasificaron. Criollos. Nos clasificaron. Ahí empezó, desde, ¿qué? Desde el 1520 siglo XVI. Ahí empezó. Entonces traemos una cultura muy, muy arraigada y también muy mal enfocada, Pedro, porque al final de cuentas el que yo sepa de algo me va a ser superior, y que tú no sepas eso, me va a ser superior en el tópico, en el tema, pero no en la persona. Pero pues como humano dices, bueno, yo soy bueno en esto y pues también soy todólogo y ¿cómo se llama? Y ahí, fíjate cómo impacta en la producción todo eso. No, pues sí, pues es que definitivamente. Porque si me tratas así, con aires de grandeza, tú que tienes un control administrativo sobre gente, ¿sí? Y la gente te ve así, pues la gente va a decir, bueno, pues brazos caídos, o lo hago lento, lo hago de esta manera. Entonces sí debe haber mucha empatía, pero debe ser, entonces, somos muchas razas, Pedro. Entonces, Aníbal, entras en lo evolutivo. Entras en un laberinto y en un tobogán del cual muchas veces las empresas no pueden salir. Las organizaciones no pueden salir. ¿Por qué no se ha entendido? Y aquí voy a aprovechar un principio básico del sistema Pemex SCPA. ¿Por qué no hemos entendido ese gran reto? El gran reto que las organizaciones tienen de alinear el comportamiento humano a prácticas seguras, sanas, limpias y de calidad, permanentes y exitosas. ¿Se trabaja o no se trabaja en ese aspecto para abonar esa tierra del comportamiento, cambiar comportamientos primero, en lugar de querer cambiar acciones? Es un proceso, Pedro, y se está sobre el proceso, y estos procesos, los resultados no son inmediatos, son de 10 a 15 años, ¿sí? Ya empezó. Cuando empezó, muchos de nosotros lo bateamos, lo ninguneamos, otros dijimos, oye, qué bueno, entonces se implanta a manera de, pues ahora sí que es así, alguien se impuso, pero también buscaron la manera de cómo implementarlo. Y siempre y cuando haya continuidad en estos esfuerzos, ¿sí? Para decirle a la gente que eso es bueno para ellos, ¿sí? Va a empezar a pegar. Ya está, ahí va. Pero, ¿por qué decimos que ahí va? El detalle es, pero, que llega gente nueva. Y se tiene que enrolar. Y hay con la gente que está acá, tiene que premiar a los nuevos llegan con sus ondas, los nuevos llegan, digamos, con visiones de mejora. Yo lo he visto. ¿Sí? Llegan y, oye, esto no es posible, porque ya con el tiempo, lo que era aberrante se nos hace normal. Pero fíjate, mucha gente ya me ha escuchado esta anécdota que cuenta Edward Deming en sus memorias, que después de haber estado en el Medio Oriente, en Japón, transformando precisamente esos medios de producción, esos sistemas de producción, con el sustrato de los valores de la cultura
japonesa, regresa después de 20 años de no haber visitado nuevamente el Japón y se encuentra, al hacer un recorrido por los pasillos de la empresa, se encuentra a un señor que está lustrando lo que está lustrando. Y le pregunta pues, que para él, qué cosa es la calidad. Y bueno, se señala a Edward Deming, que le comenta que él fue gerente de producción y que él recibió los primeros cursos con él y formaron los ciclos de aseguramiento, los círculos de aseguramiento de la calidad, y que actualmente está yendo a la empresa a demostrar que los que entran a la empresa tienen que comenzar desde abajo a hacer las cosas así. Yo no entiendo una organización en donde lo que tú comentabas sea efecto mariposa, que el aleteo de la nueva gente vaya mover todo lo demás. A mover todo lo demás. No, entiendo que debe haber, y aquí sí vamos a entrar ya a otro punto en donde tú querías encaminar hace un rato desde el principio, principios, valores, fundamentos metodológicos. ¿No? Sí, mira, Pedro, tiene que ver también los sistemas con los cuales nos han gobernado. Entonces, acuérdate que nosotros venimos un servidor viene de escuelas públicas, ¿sí? Y en esas escuelas públicas, pues nos enseñaron los valores. Había ética, lógica, había valores, ¿sí? ¿Cómo se llama? El código, el manual Galván de comportamiento, o sea, nos marcaban nuestras conductas o cómo debe ser. Y en las escuelas de ingeniería nos enseñaron a ser buenos técnicos, nos educaron a ser buenos empleados. Llega ese sistema nuevo, Harvard, todo eso, sí. Ellos fueron educados a ser gerentes, ser empresarios y gerentes, no desde abajo, Pedro. ¿Sí? Entonces, no conocen el suelo. Y ¿sí? muchos siguen teniendo ese mismo hardware. O sea, no conocen el suelo. Y ese mismo software. Y van a implementar cosas que son de papel. Y son ideas, pueden ser muy buenas, ¿sí? Pero ajustadas a la realidad de ellos. No a la realidad de la empresa, no a la realidad con la cual la gente debes de trabajar. Ejemplo, X gobierno, no todo es malo, también es bueno, sí. Fue a uno de los pueblos, también no sé qué estado, pero de los pueblos más humildes, y les construyó viviendas chiquititas, pie de casa, sí. Y no las querían, Pedro. No las querían, no se querían meter las señoras. El que las ideó, dijo, esto es bueno para ellas. Y construyase así. Y cuando investigaron el por qué no las querían esos pueblos originarios, es porque ellas querían tener el centro de lavado de ropa en medio para lavar y conversar frente a frente o lado a lado. Nada más eso. O sea, no pensó en lo que la gente necesitaba para poder meterse a las casas. Entonces, hay muchas acciones en que son impuestas que la gente no acepta porque no le ve un beneficio. O sobre todo, ¿a quién le gusta que le impongan las cosas?
Pero vuelvo a la carga, Aníbal. Estamos hablando de principios y de valores fundamentales. Y ahora sí entro en eso que tú de alguna manera querías entrar desde el principio. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. 1917. Constitucional. Ok. Artículo 4. Toda persona, y estoy enfatizando la palabra persona porque es realmente el principio básico, es el sustrato. Toda persona tiene derecho a un ambiente para su desarrollo y bienestar. Es correcto. ¿Se puede lograr por decreto? No. Entonces, ¿qué nos hace falta?